Universidad de Pamplona. Carlos Mauricio Ávila Tarazona y Jason Javier Gil, Facultad de Ingenierías y Arquitectura. El día de hoy vamos a hablarles sobre el motor síncrono y su funcionamiento. Pero, ¿cómo funciona el motor síncrono? Para poder entender esto, vamos a hablar de su construcción. Este es el estator de un motor síncrono. Así luce el estator de un motor síncrono. En este tipo de motores tenemos el devanado de campo en el estator. Aquí es donde se genera el campo magnético giratorio, que es de gran relevancia. Aquí podemos ver que es donde se inyectarán las corrientes trifásicas que me generarán el campo magnético giratorio del estator. Aquí podemos ver una ilustración donde vemos el rotor y el estator de un motor síncrono. El rotor de esta máquina tiene unos devanados de amortiguamiento en los cuales se inducirán voltajes trifásicos, los cuales me generarán un campo magnético BR. Aquí podemos ver una ilustración que nos representa lo descrito anteriormente. Vemos como las ondas están desincronizadas y nos forman esta imagen. Cuando el campo magnético BR empieza a girar a velocidad síncrona, este campo magnético variable me causa unos voltajes que a su vez me generan un campo magnético BR. Este campo tenderá a perseguir el campo magnético BS de forma circular, pero nunca lo alcanzará. El par inducido tendrá una dirección del movimiento, que es lo que se alcanza a apreciar aquí. Entonces, cuando tenemos la sumatoria de estas tres magnitudes, lo que me va a generar es un campo magnético que va a estar girando, y el campo magnético producido en el rotor me va a tender a perseguir el campo magnético giratorio del estator, pero este campo magnético del estator va a ir a velocidad síncrona, pero el campo magnético del rotor no lo va a alcanzar. Va a tenderlo a perseguir siempre, pero nunca lo va a alcanzar. Curva característica par velocidad de los motores síncronos. La velocidad en estado estacionario del motor es constante, desde vacío hasta el par máximo que el motor puede suministrar, llamado par máximo, por lo que la regulación de velocidad del motor es de 0%. Como se muestra en la figura, se da a entender que no importa qué par tengamos, la velocidad siempre se va a mantener igual y su regulación de voltaje siempre va a ser 0, puesto que la velocidad sin carga es igual a la velocidad con carga. La velocidad de un motor pues está dada por la ecuación anterior, que era la de 120 por la frecuencia eléctrica sobre los polos. Efectos de los cambios de carga de los motores síncronos. Si se incrementa la carga en el eje del motor, el rotor comenzará a perder velocidad. Conforme pierde velocidad, el ángulo del par se hace más grande y se incrementa el par inducido. Este incremento en el par inducido alarga y acelera de nuevo el rotor, y el motor vuelve a girar a velocidad síncrona, pero con un ángulo de par más grande. Como se muestra en la figura, se da a entender que su A siempre va a mantener su misma magnitud, pero sí va a cambiar su ángulo. Como tal, ese sería el ángulo par, que es con respecto al vector del voltaje de fase. También se muestra en esta gráfica que las potencias reales que le suministran al motor pues van cambiando según la carga que le vayan suministrando, le vayan poniendo. Pues esto da a entender que entre mayor sea la carga, pues mayor va a ser la potencia real consumida, y pues también mayor va a ser su ISO-A, que es la corriente en el inducido. Efectos de cambios de la corriente de campo en los motores síncronos. Un incremento en la corriente de campo
incrementa la magnitud de su A, pero no afecta la potencia real que suministra el motor. La potencia que suministra el motor solo cambia cuando cambia el par en la carga del eje, como se presentó en el caso anterior. Aquí, pues, en esta gráfica se ilustra que no importa qué cambios hayan en la corriente de campo, que es I sub F, la potencia de entrada siempre va a ser constante, puesto que la corriente de campo lo único que puede cambiar es la SOA, la única que puede afectar como tal. Problemas de arranque de un motor síncrono. Pues como tal, el problema que se presenta en un motor síncrono es que al iniciar el arranque del motor, pues se inicia con una velocidad síncrona, y pues esto, como el estator tiene un campo a una velocidad síncrona, que es el campo del estator, pero el campo del rotor está a una velocidad cero. Esta alta velocidad que tiene el motor en el estator, pues hace que no se acoplen tanto el campo del rotor al campo del estator como tal. Entonces, pues aquí seguimos pues mostrando las soluciones a este problema, ¿no? Que la primera es la reducción de velocidad del campo magnético. ¿Esto cómo se consigue? Pues esto se consigue a través pues de reducir la frecuencia de campo del estator, que es la frecuencia eléctrica de línea, y pues como tal esto me ayudaría a reducir la velocidad. Al hacer que se reduzca la velocidad en el campo del estator, pues será más fácil que se pueda enganchar el campo del rotor al estator, y pues conseguir la velocidad necesaria. Pues la segunda es utilizar un motor primario externo. Como tal, pues se va a enganchar el eje del motor síncrono a un motor primario, para que este motor primario me ayude a embalar el eje del motor síncrono. Esto pues hasta cuando llega a una velocidad síncrona en donde pues el motor se puede acoplar como tal. Y la última, y pues la más usada, es pues utilizar devanados de amortiguamiento. Estos devanados de amortiguamiento van a hacer que gracias a la diferencia de velocidades que hay tanto en el rotor como en el estator, me va a ayudar a crear un voltaje inducido en los devanados de amortiguamiento. Este voltaje inducido pues me va a crear una corriente, y esta corriente me va a crear un torque que me va a ayudar pues a enganchar progresivamente hasta llegar a una velocidad síncrona como tal. Todas estas tres soluciones pues como tal solo se pueden utilizar cuando el motor está sin carga, o sea, no está en pasivo como tal. Pues aquí se mostrarían los devanados de amortiguamiento.